Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro con la Administración del Clúster Marítimo Español, donde la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a quien agradecemos su muy valiosa colaboración, nos ofrece una exposición titulada Plan Europeo de Recuperación Next Generation de la Unión Europea. Los PERTES, como herramienta de impulso de la competitividad y sostenibilidad industrial. Una temática no solo de vital importancia para el sostenimiento e impulso de la economía española, como es el aprovechamiento de los fondos provenientes del Plan Europeo de Recuperación Next Generation Unión Europea, sino porque es de rabiosa actualidad, como dirían los periodistas. Es conocido por todos que la pandemia ha dejado un penoso legado más allá de las víctimas y el desastre sanitario, que desgraciadamente ha sido lo más importante. También ha traído un nuevo desafío económico cuando todavía no nos habíamos recuperado de la crisis financiera y económica reciente. Precisamente para paliar los daños y volver a levantar la actividad europea, la Comisión estableció un potentísimo plan que en lo que interesa a España se concreta en unos 140.000 millones de inversión entre préstamos y transferencias directas a gastar en este trienio, si bien la ejecución de los proyectos financiados puede durar hasta el año 2026. Este plan no solo busca apoyar los esfuerzos de los Estados para recuperarse del impacto del COVID-19, sino la adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas con dificultades, así como reforzar programas clave de la Unión Europea en pro de una Europa más resiliente, ecológica y digital. De esta manera, la Unión Europea ha dispuesto el mayor paquete de estímulo jamás financiado, cuya principal herramienta serán los instrumentos como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, MRR, y seguido de la ayuda a la recuperación de la cohesión y los territorios de Europa, el REACT y Unión Europea. Previsiblemente, España recibirá hasta el año 23 unos 71.000 millones de transferencias directas a través de ambos instrumentos. Así, el Gobierno ya contempló para los presupuestos generales del Estado de este año la primera partida de estos fondos de recuperación europea, que supondrán un gran impacto en nuestro país de 26.634 millones, de los que más de 24.000 millones provenientes del MRR y casi 2.500 del Fondo REACT. Y llegados a este punto es cuando surge la gran pregunta: ¿cómo se van a gastar todo eso? ¿Cómo se articulan los proyectos para aprovechar estos fondos y cómo pueden participar las empresas? En este sentido, los Estados miembros debían establecer planes específicos para aprovechar la financiación prevista. En nuestro caso, el Gobierno preparó el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, estructurado en 10 políticas tractoras, guiará la ejecución de los fondos europeos hasta el año 2023, incidiendo directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social. Aquí, el sector marítimo tiene mucho que aportar y así lo hemos transmitido desde el Clúster Marítimo Español, gracias a nuestra colaboración en la elaboración del documento 21 iniciativas estratégicas del país para la recuperación y transformación de la economía española, presentado por la COE, para contribuir a la puesta en marcha del aprovechamiento de los fondos de recuperación. Esperamos que a partir de los mecanismos de interlocución que recoge el Plan Nacional se tengan en cuenta estas propuestas y se incluyan en los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, PERTE. Este novedoso instrumento, que integra el Plan Nacional de Recuperación, es la principal figura para la ejecución de los proyectos previstos en dicho plan,
y de la que precisamente nos hablará nuestro invitado de hoy, don Raúl Blanco Díaz, licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona. Raúl es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona y de Economía en el Centro de Estudios Internacionales. Fue gerente de Estrategia Industrial en la Dirección General de Industria en el Gobierno de Cataluña y director de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat. Actualmente, como secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, está a cargo del desarrollo y seguimiento de la política general del departamento en relación con la industria y las pymes, la elaboración y ejecución de las políticas industriales nacionales o emanadas de la Unión Europea, así como la propuesta y ejecución de las políticas de apoyo y promoción de las pymes. Gracias, Raúl, por tu buena disposición que siempre tienes con el Clúster Marítimo Español. Estamos deseando escucharte y aprovecho para dar los buenos días a todos y desearos una provechosa jornada. Muchas gracias. Buenos días, encantado de estar aquí y disculpar, y sobre todo empiezo con una disculpa por el retraso debido pues a elementos de agenda imponderables que se han sucedido. Ya tuve que cambiar hace un mes esta jornada y hoy por poco no puedo asistir, con lo cual aquí disculpas absolutas a la audiencia por no haber podido ser puntual. Y querría ser muy directo y muy breve, es decir, creo que ahora no, dado que llevamos ese retraso, lo más interesante es que al menos podamos mantener un cuarto de hora de diálogo y por tanto voy a intentar en 10 minutos explicar el momento en el que estamos. Aparte de la disculpa, agradecer por supuesto la invitación del Clúster Marítimo Español. Y empiezo ya, sin más, esa presentación que, como digo, para evitar tener muchos elementos y no dispersarnos en el tiempo, la haré de palabra directamente. Vivimos un momento excepcional en varios sentidos. Hemos vivido un momento y todavía sigue siendo un momento muy severo a nivel sanitario y a nivel económico. Sin duda la situación está mejorando, pero hemos vivido un año muy duro y actualmente, aunque los indicadores del virus pues, ya son mucho más moderados, la vacunación va avanzando de manera notable y se cubrirán los objetivos que desde un inicio se habían marcado de 70% de la población vacunada en agosto. Ya nos va a llegar el turno a los que tenemos más de 40, con lo cual profunda alegría de que nos vacunen pronto. Y también severo, un año que ha sido muy severo a nivel económico, con especial afectación a todo lo que significa los sectores con especial impacto de movilidad y sociabilidad, y ahí el turismo, hostelería, comercio han sido los sectores más afectados. Y es excepcional también el momento por cómo se ha reaccionado ante ello. A diferencia de la crisis del 2008, Europa ha reaccionado de una manera muy diferente y ha permitido a los países tomar medidas drásticas como nunca se habían visto a nivel de reacción, de medidas de liquidez, de medidas de solvencia, de medidas de apoyo a los sectores productivos, de medidas de apoyo a las personas a través del ingreso mínimo vital, de medidas de apoyo a los autónomos como nunca se habían hecho anteriormente y posteriormente con el plan de recuperación, tal y como comentaba el presidente del clúster. El plan de recuperación va a suponer que la Unión Europea incremente su marco presupuestario en 750.000 millones de euros en el periodo 2021-2027. De esos 750.000 millones de euros, 140.000 millones vendrían a España, 70.000 en primera instancia
en el periodo 2021-2023 70.000 millones de transferencias desde la Unión Europea y que como transferencias, como subvenciones, serán aplicadas al presupuesto del país. Y ahí la cifra es tremendamente relevante. Entre 1985 y 2010 España recibió 80.000 millones de euros de transferencias netas. Entre 2021 y 2023 va a recibir 70.000 millones. Por tanto, uno, una cifra excepcional. Dos, plan de recuperación en marcha. Un plan de recuperación del cual se hizo el primer borrador 7 de octubre de 2020. Se presentó la versión definitiva en la Comisión Europea el 30 de abril con 4 ejes, 10 palancas, 14 objetivos de país, 4 ejes, 10 palancas principales o grandes capítulos de política pública y 30 componentes o líneas de actuación concretas. Dentro de ahí, cada uno de esos componentes, de esas líneas de actuación, están sujetos a objetivos claros y rigurosos. Uno, doble transición digital y verde. Transición verde debe tener el 37% mínimo del presupuesto de las actuaciones, transición digital el 20%. Eso es exigencia de la Comisión Europea. Dos, exigencia de reformas estructurales en base a las reformas que se indican, las recomendaciones que se indican en el semestre europeo para cada país. Y tres, hitos objetivos claros que permitan, uno, la evaluación ex ante, que es la que ya se lleva produciendo desde octubre. Dos, la evaluación durante el plan para ir liberando los fondos semestralmente. Y tres, la evaluación ex post cuando se tengan que justificar estos recursos. Por tanto, a diferencia de planes de recuperación anteriores, todo está muy marcado. Está, en nuestro caso, Industria y Pyme, orientado a proyectos de empresa. Esto va de proyectos, no va de repartos, no va de infraestructuras. En nuestro caso va de proyectos de empresa. Dos, hay unos objetivos marcados para cada una de las líneas de actuaciones. Y tres, vamos a tener que cumplirlos si queremos que se vayan liberando esos fondos y después poderlos justificar. Con lo cual hay un entorno tremendamente pautado y riguroso. Siguiente elemento a tener en cuenta. El siguiente elemento a tener en cuenta es, como decía, 14 objetivos país, de los cuales los 7 primeros están vinculados a productividad, a potenciar la investigación, el desarrollo, la innovación, el crecimiento empresarial, la transición ecológica y digital. 4 ejes, la España verde, digital, la igualdad de género, cohesión territorial. 10 palancas de política pública, de la cual nos centraremos hoy en la palanca quinta, la de modernización y digitalización del ecosistema empresarial, que suma el 23% de esos 70.000 millones. Dentro de esa palanca se incluyen diversos componentes. El componente número 12 de industria, el componente número 13 de pyme y el componente número 14 de turismo. El de turismo no hablaré porque no es mi competencia. Tiene una dotación de 3.400 millones de euros. El componente de pyme tiene una dotación en torno a 4.900 millones de euros y el de pyme tiene una dotación en torno a 3.900 millones de euros. Digo las cifras de memoria, no tengo aquí la presentación, así que no me las tomen como cifra exacta, las digo como cifras redondas. Esas transferencias que digo así en genérico son transferencias de la Unión Europea que vienen a incorporarse a nuestro presupuesto, con lo cual a esa cifra hay que sumar la ya presente de presupuestos generales del Estado y, por tanto,
ahí nuevamente destacar la excepcionalidad que van a tener estas líneas. Principales líneas, y ahí ya voy directo y dejamos después espacio para las preguntas. Principales líneas que vamos a tener. Una, líneas para proyectos individuales y qué más pueden interesar al clúster, a las empresas del clúster marítimo. Una, líneas para proyectos individuales. Las primeras líneas que van a salir van a ser la de Industria Conectada 4.0 y la de Innovación Industrial. Esas líneas que anteriormente solo contaban con recursos de capítulo 8, de préstamos a interés cero, actualmente pasarán a ser préstamo más subvención y, por tanto, proyectos de digitalización, proyectos de innovación industrial a nivel individual de las empresas ya podrán ponerse en marcha a partir de este mes de junio o julio. Segundo, las líneas conocidas como PERTE, Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica. Aquí, indicar que estos son los llamados proyectos tractores. Estamos trabajando en diversas líneas. Estos proyectos conjuntos los 3.900 millones que indicaba van a tener una dotación de en torno a 2.600 millones de euros, más de subvención, más una parte similar de préstamos. Estamos trabajando en poner en marcha el primer PERTE, el del vehículo eléctrico. Uno, aprobando el marco teórico de ese PERTE, son proyectos orientados a cadena de valor, a tener vehículo eléctrico, componentes, baterías, litio, todo lo que habría en esa cadena de valor del vehículo eléctrico, sumando la del vehículo conectado, sería lo que se instituiría como cadena de valor, y después los beneficiarios serían agrupaciones de empresas que estén dentro de esa cadena de valor y que puedan desarrollar los proyectos que dentro se definan. Ahí pondremos en marcha primero el PERTE del vehículo eléctrico y posteriormente habrá diversos. Yo aquí quiero destacar en el ámbito del sector naval las manifestaciones de interés y, por tanto, todavía informativas que se presentaron. Había diversas del sector naval y una muy destacada, que es la que presentó Pimar conjuntamente con Navantia y con Siemens, donde se centra sobre todo en la digitalización del clúster naval, de las empresas, de la industria naval, de los astilleros, y por tanto un proyecto muy bonito en el que estamos trabajando en esa definición todavía de cómo llevar adelante ese PERTE, pero que puede ser uno de los que vaya después del vehículo eléctrico. Podamos trabajando, insisto, conjuntamente con Pimar y con Navantia y con Siemens y sumando otras propuestas que pueda haber, llevar adelante un proyecto propio a nivel industrial, sobre todo centrado en digitalización para el sector naval. Y en el ámbito de PYME lo que vamos a hacer, y lo comento muy rápidamente, es reforzar todas las líneas que ya teníamos. Las líneas de clúster, de las agrupaciones innovadoras, las agrupaciones empresariales innovadoras, los clústers. Vamos a incrementar el presupuesto de los 8 millones actuales hasta 58 millones en 2023. Vamos a incrementar el presupuesto y a crecer de manera exponencial en las líneas de crecimiento PYME, de apoyo a la digitalización y todo lo que sería la digitalización de las empresas, de las pymes, desde los elementos más básicos, lo que desde la Secretaría de Estado de Digitalización se ha llamado el Digital Toolkit, hasta los elementos más siguientes en el ciclo de vida, como puede ser la elaboración de planes de digitalización, su implementación y la incorporación en la empresa de personas que puedan llevar a cabo ese plan de digitalización. Por tanto, y acabo,
líneas, en el caso de industria y de pyme, orientadas a proyectos de empresa, convocatorias de concurrencia competitiva, que se publicarán en BOE durante los próximos meses y a las cuales las empresas, tanto grandes empresas como pymes, podrán concurrir de manera individual en las líneas que comentaba y en los PERTEs, en tanto que agrupaciones de empresas que desarrollen esa cadena de valor. A partir de aquí, yo creo que lo más interesante en esta acelerada presentación que he hecho es transmitiendo un mensaje de aprovechar la oportunidad, de que es única esta oportunidad. Y esto no es un eslogan, es decir, no vamos a tener recursos como los que tenemos encima de la mesa seguramente en la próxima década. Tenemos la oportunidad no solo de apostar por la recuperación económica y movilizar inversión, sino de acelerar transformaciones que ya se venían produciendo, como la transición ecológica y la digitalización. Y por tanto, con ese objetivo de aprovechar al máximo esa oportunidad y de movilizar el máximo de proyectos industriales, estamos trabajando. A partir de aquí, y en el poco rato que nos queda, y disculpar nuevamente el retraso, quedo a disposición de vuestras preguntas y, si fuera necesario, las que queden pendientes me comprometo a que las responderemos por escrito. O sea que muchísimas gracias. Gracias, Raúl, por tu cercanía, como siempre. Ya lo ha dicho nuestro presidente de honor, desde luego. Siempre nos has atendido fenomenal. Y entendemos obviamente el retraso porque sabemos lo ocupado que debes estar, que está todo el mundo revolucionado con estos temas y no somos el único sector que estamos interesados, desde luego. Pues tenía por aquí alguna pregunta espera, que las voy a rescatar y ya te las voy pasando. Animo a que no os quedéis con las preguntas en el tintero, que tenemos ahora habilitado, ya hay tiempo y bueno, luego las podéis mandar al email de secretaría, pero mejor si os las puede contestar Raúl en directo. Os animo a que uséis el chat de preguntas y respuestas si alguien no ha escrito todavía nada, ¿vale? Tenemos aquí una pregunta de Beatriz Miranda, de Grupo TPI. Nos comenta que de qué forma se podría beneficiar el sector naval de estos planes de recuperación y que si se está estudiando algún PERTE para este sector. Respecto a esto sí que nos has comentado algunos, en concreto el de Navantia con Pimar, pero no sé si hay alguno más o alguna iniciativa más, aunque no digas quizás los consorcios o las empresas, pero sí alguna iniciativa más específica que puedas adelantarnos o alguna temática que sepas que está en marcha. Sí, en este sentido, como comentaba, todavía lo que tenemos son manifestaciones de interés. Al no estar las convocatorias en marcha, no son proyectos que se hayan presentado, pero de esa manifestación de interés sí que el proyecto principal, y además no estoy hablando de información que es pública porque lo anunciaron en prensa, el proyecto más amplio que se ha presentado a nivel de sector naval es el que comentaba, el de Pimar, y es el que tenemos conocimiento hasta el momento. Entonces ahí hay dos opciones, digamos. Una, las líneas que se presenten donde pueda haber cabida para proyectos individuales, como decía, las líneas de Industria 4.0, la línea de innovación industrial, que van a ser préstamo más subvenciones. Otras líneas que no están dentro del plan de recuperación porque las financiamos a través de presupuestos generales del Estado y que pondremos en marcha muy próximamente, que es la antigua línea de financiación industrial de Reindus, se va a convertir en un fondo de apoyo a la inversión industrial. Y entonces ahí vamos a ver cómo eso pues son 600 millones de euros anuales dedicados a la financiación de proyectos industriales. Y finalmente el PERTE, como decía, orientado a un proyecto sectorial transformador del conjunto de los astilleros, la iniciativa que conocemos y es la de Pimar, con lo cual esas manifestaciones de interés lo que nos están sirviendo es para tener información de cómo plantea el sector sus inversiones y a partir de aquí pues irán saliendo la definición de ese PERTE, las convocatorias asociadas, etcétera, durante los próximos meses.
Perfecto, Gracias. sí. Habrá que estar atentos para. Desde luego, ahora es la oportunidad de participar, ¿no? Y de participar en la definición de esas líneas y que luego se ajusten lo más posible a lo que cada uno va a necesitar, ¿no? Ahora es el momento de aportar y luego, pues presentarse ya a competir entre todos, ¿no? Entiendo que será así. Nos pregunta a través de, no está en el chat, pero nos la ha lanzado la pregunta, la verdad es que desconozco si se ha podido al final apuntar o está presente. Isabel Martínez Contreras de CEPSA nos comentaba que qué papel cree que puede tener las nuevas energías, por ejemplo los biocombustibles, GNL y etcétera, en la descarbonización del transporte y si desde su ministerio han planteado algún PERTE para biocombustibles o GNL. No lo hemos planteado, eso entraría más dentro de los proyectos que está desarrollando la Secretaría de Estado de Energía. Sí que se plantean descarbonización a nivel industrial, de procesos industriales, sí que es probable que haya actuaciones al respecto. En lo que es descarbonización del transporte, ahí, dentro de ese posible PERTE del naval, se plantearán actuaciones de cómo, bueno, de proyectos que haya, no solo de digitalización, sino de economía circular, descarbonización, etcétera. Por tanto, es probable que tengan esa componente y, desde luego, atender. A ver, no hace mucho, hace una semana, se votaba en Astilleros Gondán, por ejemplo, en Asturias, un barco de hidrógeno, con lo cual somos líderes tecnológicos a nivel mundial. Ese barco se fue a Noruega después a dar servicio a las estaciones eólicas offshore, con lo cual somos líderes tanto en hidrógeno, en propulsiones pues con GNL también hay proyectos en curso, en propulsiones híbridas, teniendo ya en cuenta la propulsión eléctrica, con lo cual todo esto sin duda va a ser un vector de desarrollo del sector y va a estar contemplado en las líneas. Perfecto, yo creo que con eso tiene respuesta. Espero que pueda estar conectada, si no se la trasladaremos en respuesta a su email. Tenemos también una pregunta de Ruth Latorre Rodríguez, que fue compañera nuestra del clúster marítimo. Primero agradece la interesante conferencia y nos pregunta además, nos comenta que está muy pendientes de la respuesta, de la puesta en marcha de estos fondos desde hace unos meses, que sabemos los plazos que manejamos para poder disponer de todos esos fondos. Un poco repasar las fechas clave, ¿no? Pues ahí las fechas las comentaba un poco, es decir, el plan de recuperación ya se ha presentado en Bruselas. Nosotros ya estamos trabajando en convocatorias que incluyan los fondos que desde el Ministerio de Hacienda se han avanzado antes de que la Comisión remita esos 27.000 millones. Hacía referencia el presidente durante su presentación y, por tanto, las convocatorias ya se van a poner en marcha. Junio, julio va a haber convocatorias. A partir de ahí todo está siendo muy laborioso y este primer año 2021 pues es muy laborioso de definición, de negociación y, por tanto, nos vamos a ir entre este trimestre y el último trimestre a sacar las convocatorias, pero también transmitir la tranquilidad de que son 3 años y de que ya habíamos hecho la previsión de presupuesto creciente, de que 2022 y 2023 tuvieran más presupuesto que el 21 en el caso nuestro, en el de industria, en el de PYME, y por tanto lo importante ahí es que las empresas puedan definir bien sus proyectos, puedan ir madurando esos proyectos de inversión para que cuando sean convocatorias 2021, 22 o 23 va a haber más recursos que nunca, con lo cual ahí lo importante es la madurez de los proyectos y que se presenten pues, cuando sea más oportuno y adecuado para el proyecto. Perfecto. Nos pregunta por aquí también Cristóbal García Pariente, tiene un par de preguntas. Nos comenta cuál va a ser el porcentaje, un poco por centrar los grados de subvención y demás. No sé si es posible porque como va a haber diferentes fondos o diferentes instrumentos, entiendo yo, pero bueno, a ver si nos lo puedes aclarar. ¿Cuál va a ser el porcentaje de subvención de las ayudas, si son a fondo perdido?
Y también pregunta en qué web o en qué página web podemos encontrar las convocatorias. Yo entiendo que dependerá de cada herramienta a la cual vayan esos fondos, pero no sé si habrá una específica para los que deriven de los PERTEs que se vaya a habilitar, si nos puedes resolver alguna de estas dudas. Sí, en cuanto a los porcentajes de ayuda, el tema sería, estamos dentro del marco de ayudas de Estado de la Unión Europea. Ese es en el que nos movemos y si aparte de este nos podemos dar alguna alegría posterior, pues así lo haremos y será mayor la intensidad de ayuda. Pero como referencia, marco de ayudas de Estado de la Unión Europea. Esto significa que va a ser más intensa esa ayuda conforme más componente tenga de I+D+I, de transición ecológica, de digitalización, que son los conceptos en los que más apoyo podemos dar. O sea que en ese sentido lo transmitiría. Porcentaje exacto dependerá del proyecto y de lo que incluya cada una de las inversiones, dependiendo insisto, de esos conceptos. A más intensidad en innovación, etcétera, pues probablemente más intensidad de ayuda. Así que transmitir y de cara también a situar que entonces estamos hablando de porcentajes pues entre el 15 y el 25%, porcentajes máximos, digamos, en ayuda, que ya serán muy relevantes en cuanto a la situación anterior y también muy relevantes en presupuesto, pero que a veces hay un poco generado por la expectación de va a tener una ayuda del 80% a fondo perdido. No, eso no se va a dar. O sea, estamos dentro del marco de ayudas de Estado. Y en cuanto a la referencia web, yo recomiendo a los asistentes que estén que entren en la web del Ministerio al apartado de Financia e Industria. Dentro del apartado de Financia e Industria se publican todas las convocatorias, se atienden todas las consultas, se ha mejorado lo que sería el aplicativo, digamos, de entrada de consultas y la información está actualizada al día. O sea que ahí en Financia e Industria, dentro de la web del Ministerio de Industria, de la web de Mincotur, podrán encontrar toda la información actualizada al día. Me consta además que, porque lo he utilizado alguna vez, que responden bastante ágilmente y bueno, pues que responden a todo tipo de preguntas de cualquier duda que se tenga, ¿no? Que está funcionando la verdad realmente bien, porque es verdad que es todo muy novedoso y la gente está muy interesada pero también muy perdida, ¿no? Yo creo que estamos encajando todos el puzzle. Tenemos por aquí una pregunta de María García. Nos comenta cómo pueden otros agentes de la cadena de valor que no estén en esa MDI participar en el proyecto. Yo entiendo que se puede referir al PERTE que has comentado, de Navantia. Quizá es bueno, yo no sé si para todos, pero quizá es bueno volver a refrescar la diferencia entre lo que han sido los PERTEs y lo que van a implicar y lo que luego serán los proyectos como tal, que no tiene que ver, ¿no? el PERTE que se han presentado ahora con lo que luego saldrán los proyectos. No sé si me explico. Ahí, y como estoy aquí mirando también el chat, responderé también la última del diálogo público-privado porque encaja bastante aquí. Ah, fenomenal, lo estás viendo, muy bien. Siento hacer de moderador. No, fenomenal. Me puedo tomar un café. Pero, no, al contrario. Gracias por la moderación y la organización que ayuda muchísimo. No, pues ahí vamos a diferenciar un poco los diferentes. Yo creo que hay dudas todavía en esto. Y ahí también el tema mediático pues va generando más dudas. Digámoslo en positivo, digamos, no diremos que genera confusión, sino que la expectación hace que haya muchas informaciones, ¿no? Entonces, hay mucho revuelo. Enero, ¿qué es lo que hicimos? En diciembre y enero abrimos un proceso de manifestaciones de interés. Eso significa que a partir de ahí, eso fue un diálogo público-privado, ya contestando a la otra pregunta que había, porque lo que hicimos fue preguntarle a las empresas, a las asociaciones empresariales, qué proyectos tenían dentro del ámbito industrial. Eso ha sido tremendamente útil porque nos ha permitido ver a nivel sectorial hacia dónde se movían las inversiones y eso nos ha permitido, 1, diseño de actuaciones en el plan de recuperación. 2, nos va a permitir afinar mucho más las convocatorias porque ya
Hombre, cuando uno recibe 150 manifestaciones de interés del sector de automoción donde están representados los principales fabricantes, centros tecnológicos, etcétera, ya tiene una visión bastante, bueno, bastante aquello afinada de las inversiones que va a realizar el sector. Con lo cual eso a nosotros, la manifestación de interés, ni da ni quita derechos, respondiendo a la pregunta. Es una manifestación de interés. Nos ha servido para mantener ese diálogo y para afinar las actuaciones que vamos diseñando. A partir de ahí, cuando salgan las convocatorias, van a ser convocatorias de concurrencia competitiva. Eso es. Por tanto, en el caso de los proyectos individuales, pues libremente que las empresas en las líneas que he comentado se podrán presentar, y en el caso de los PERTE, la convocatoria que tenga asociada ese PERTE, las agrupaciones, según se define ese PERTE, si va dirigido a agrupaciones empresariales, pues las agrupaciones empresariales que se presenten competirán entre ellas. Ahí, lógicamente, ¿qué puede suceder? Hombre, pues que si hablamos de agrupaciones empresariales, claro, en el momento en que tienes algunas que te representan al 80% del sector, pues ya tienes ahí buena parte de los proyectos que se van a desarrollar, pero igualmente está abierto, no hay ningún proceso cerrado, es decir, quien presentó las manifestaciones de interés estará abierto al diálogo, y por otro lado, quien después en las convocatorias habrá libertad para que diferentes agrupaciones empresariales compitan entre sí dentro de los proyectos que se hayan definido y que se vayan a ejecutar. Y ahora Pues os tengo que dar un minuto, lo cual lo siento profundamente. Creo pero... que queda muy, muy claro. No sé si tienes, si respondes a la última, mira, tenemos la que te has automoderado tú, de Carlos González. Bueno, la leo en alto. Muchas gracias por la interesante ponencia. Me gustaría preguntar sobre el papel o la importancia del diálogo entre el sector privado y las instituciones para el éxito del aprovechamiento de los fondos. ¿Cómo mejorar este diálogo? Muchas gracias. Yo creo que puede ser la última y así ya cerramos. Pues ese diálogo, que un poco lo decía ahora, ese diálogo se está manteniendo de manera constante. Yo creo que pocas veces se había hecho. Es decir, uno, las manifestaciones de interés; dos, el diálogo es constante con asociaciones, clústeres, con empresas representativas de cada uno de los sectores, a todos los niveles, pymes, grandes empresas, y por tanto es de ahí que estamos aprendiendo mutuamente de, una, qué proyectos se están desarrollando o tienen intención de desarrollar; dos, cómo eso va a ser llevado adelante. Entonces, está siendo constante el diálogo con empresas, con asociaciones, no solo a nivel de difusión, como por ejemplo hoy, sino a nivel de propuestas que estamos recibiendo de proyectos y que estamos atendiendo, aunque no esté la convocatoria abierta, precisamente para eso, para, una, escuchar; dos, transmitir nuestras ideas, contrastar, y a partir de ahí ya, cuando salga la convocatoria, pues que todo el mundo pueda competir y presentar su proyecto de manera totalmente transparente, libre, y eso también es importante decirlo, son convocatorias que, como siempre, se publicarán en BOE. No se ha repartido fondos, no ha habido todavía, y eso va a ir vía convocatorias. Pues yo creo que queda perfectamente claro. De todos modos, bueno, de nuevo agradecerte, Raúl, la cercanía, y ya sabemos que estás muy, muy liado, saltas de una reunión a otra. Simplemente despedirnos. Voy a recordar que el vídeo se va a subir al canal YouTube del clúster, que lo pueden volver a visualizar, y si ahí surge alguna duda o alguna pregunta más, como has dicho ya, pues por favor que nos la manden al email de Secretaría del Clúster y estaremos encantados de trasladártela y para que puedas darle la respuesta. Yo creo que nos podemos despedir, son las 12:09, no hay más preguntas pendientes. Gracias a todos, gracias Raúl de nuevo, y ánimo con todo esto. Muchísimas gracias por la invitación, y yo lo que espero y deseo es que siga mejorando la situación sanitaria, avance la vacunación, y el próximo encuentro, ya sea presencial, como siempre, el tradicional cocido del clúster marítimo, eso sería una gran noticia, y ya podamos también transmitir pues convocatorias, resultados de convocatorias,
etcétera, porque ahí vamos a estar, como os decía, trabajando por la industria naval durante los próximos meses. Esperemos que sea un éxito para la industria naval y para el sector marítimo en general, que la verdad es que hace Será bueno falta. para el país. Hace falta. Pues muchas gracias, Raúl. Os recuerdo que tenemos nuestra próxima conferencia online el día 9 de junio con doña Teresa Zabel de la Fundación Ecomar, Sin Mar no hay vida, ¿vale? Os invitamos a que, Pues a que asistáis. Gracias, Raúl. me permito decir, Ruth, como despedida, que es una magnífica conferencia la Sí. que vais a tener. Estuve con ella, tuve el honor de compartir la ceremonia de imposición de la Gran Cruz al Mérito Naval Cierto, hace poco. con distintivo blanco, que nos la concedieron a los dos, y con lo cual fue un honor compartir con ella esa ceremonia, y la conocí allí. O sea que os recomiendo, hago yo aquí de spoiler y de moderador otra vez, hago todos los proyectos que está llevando con la Fundación Ecomar y la difusión que hace de todas las actividades del mar y la protección del mar, son maravillosos. La verdad que sí. Aprovecho también para comentar que me consta que tienes a la Armada pendiente de la reunión de hoy, de la jornada de hoy, que tienes ahí una sala, si no me equivoco, con oficiales, y te están todos escuchando muy atentos a tus palabras. Esperemos que nos trasladen también desde la Armada alguna pregunta y te la haremos llegar. Pues un saludo a la Armada, como siempre, y a sus órdenes quedo. O sea que un abrazo. Un abrazo, Raúl. Gracias de nuevo. Hasta pronto.